I'm listening. Estamos empezando una nueva serie. Si tú estás aquí, a varias personas se pararon por primera vez, o algunos que tienen poco tiempo de estar acompañándonos. Si ustedes me preguntan a mí, ¿de qué se trata esta iglesia? ¿Cuál es de qué se trata la iglesia de Agios? Yo se los diría en dos oraciones muy sencillas. Número uno, la iglesia de Agios existe para hacer y hacer crecer discípulos de Jesús. Hacemos esto pasando tiempo con Jesús, siendo como Jesús y haciendo lo que Jesús hacía. Ahora, esa frase tiene tres verbos: pasar tiempo con, ser como y hacer lo que Jesús hacía. Pero esos tres verbos de estar, ser y hacer no se pueden llevar a cabo o no pueden funcionar si no se incluye otro verbo primero. No podemos hacer esos tres si no hacemos ese otro verbo, y el verbo es oír. Estamos empezando una serie titulada "Qué bueno oír tu voz". Jesús dijo, escuche, Jesús dijo, estamos hablando de seguidores de Jesús, y que para seguirlo, porque dijimos en la serie anterior que Jesús no quiere que lo acepten, Él quiere que lo sigan. Él dijo, ven, sígueme. Y que para seguirlo lo hacemos pasando tiempo con Él, otra vez, siendo como Él es y haciendo lo que Él hacía. Pero en esta serie estamos viendo cómo poder escuchar la voz de Dios, porque no podemos hacer esas tres cosas si no sabemos oír la voz de Jesús. En Juan capítulo 10, verso 27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Pido me disculpen, hermano, estoy peleando. Hay muchos que han estado enfermos. Yo ahorita estoy peleando algo, pero no me voy a dejar. Tengo mucha vitamina C y otras cosas ahí. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. En una ocasión, después de un servicio, el pastor bajó abajo, estaban cantando, y un hombre pasó a pedir oración y dijo, pastor, necesito que ore por mi audiencia. El pastor le pone las manos en sus oídos y ora fervientemente. Y cuando termina le dice, ¿cómo está su audiencia? Y dice, pues no sé, es hasta el miércoles en la corte con el juez, no sé todavía. Mis hermanos, cuando se trata de ser un seguidor de Jesús, ¿qué tan seguido oras por saber escuchar? ¿Cuánto oras por tu audiencia, por tu capacidad de escuchar la voz de Dios? Sí, yo sé que ustedes oran, Señor, que ahora que está predicando el hermano que trae la palabra de Dios, pero ¿cuántos oramos para que Dios nos ayude a escuchar su voz? Yo quiero que entendamos que como ciudadanos del reino de Dios, tú y yo tenemos la capacidad y la responsabilidad de oír la voz de Dios. O sea, no solo se espera que nosotros hablemos de Dios, no solo se espera que le pidamos a otros que oren a Dios, que hablen con Él. No, también se espera que nosotros podamos oír la voz de Dios. Se supone que debemos hablar, tener una relación dinámica con Dios. Y la buena noticia es que servimos a un Dios que le gusta hablar. Ese es el fin de esta serie. Vamos a aprender cómo oír la voz de Dios. Y lo que voy a hacer en esta primera lección es dar principios básicos que nos van a ayudar a entender este tema. Y lo primero que quiero decir es que la Biblia habla de un Dios que habla. La Biblia habla de un Dios que habla. Y si no entendemos esto, nada de lo que voy a decir después tiene sentido. Nuestro Dios es un Dios que se comunica, un Dios que habla. ¿Notó que dije que Dios no es un Dios que habló? Digo que es un Dios que habla. Sin embargo, mis hermanos, muchos cristianos tratan de seguir a Dios, a un Dios del cual nunca esperan oír su voz. Nunca esperan oír su voz. En el año 1897, el presidente McKinley de los Estados Unidos recibía a la Casa Blanca cartas para él, 100 cartas al día. Y él dijo, esto es demasiado, yo no puedo hacer todo mi trabajo teniendo que ver todas estas cartas que me llegan. ¿Ok? Entonces desarrolló el sistema de correspondencia de la Casa Blanca.
El sistema de correspondencia de la Casa Blanca, mis hermanos, tiene 45 personas trabajando a tiempo completo. Tiene 35 personas que son internos y tiene 300 voluntarios que leen todas las cartas que hoy en día recibe el presidente de los Estados Unidos, y recibe aproximadamente unas 10,000 al día. Ahora, la mayoría de esas cartas empiezan diciendo, I know no one will read this letter, but yo sé que nadie va a leer esta carta, pero no, sí la leen. Ahora, lo más posible es que, al menos que sea algo de extremo, esa carta sí la va a leer el presidente de las 10,000. Pero la mayoría no las va a ver el presidente. ¿Okay? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa relación con Dios? Pensamos, hay 5 o 6 billones de personas, y hay billones de oraciones que escucha el Señor, y la mía es una de tantas. ¿A poco pensamos así? Yo sé que nadie va a escuchar esta carta, a leer esta carta. Algunos pensamos, quizás Dios está muy ocupado y no me va a atender a lo que yo estoy suplicando. Hay gente que piensa de esa manera o cree de esa manera, mis hermanos. Sin embargo, las Escrituras revelan que hay una cosa que hace a nuestro Dios único y diferente, y eso es su propensidad de hablar. Una de las cosas que separan a nuestro Dios de otras deidades falsas, que son falsas, es que Él tiene una voz y Él la usa. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en capítulo 12, verso 2, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos. ¿Cómo los describe? Mudos. Nuestro Dios sí habla, puede hacerlo y lo hace. La mayoría de las religiones practican una relación muy impersonal con la deidad, pero el Dios revelado en las Escrituras, mis hermanos, busca regularmente interaccionar con nosotros, hablar con nosotros, revelarse a nosotros. Y Él invita a todos a una relación dinámica, no solo a un grupo selecto. Escucho lo que acabo de decir. Él nos invita a todos los que lo van a seguir a que escuchen su voz. Dijo Jesús, mis ovejas, no algún grupo selecto de ovejas. Eso es lo que determina o parte de las características de un culto, donde solamente cierto grupo de personas son las que escuchan la voz de Dios, y yo te digo lo que tienes que, porque yo sí tengo contacto con Dios, pero tú no. No. Jesús dijo, mis ovejas, todos pueden oír la voz de Dios. Entonces, Él nos está invitando a todos, Él invita a todos a una relación dinámica, no solo un grupo selecto, mis hermanos, no solo un grupo selecto. Eso era una de las promesas que serían una realidad en el tiempo mesiánico. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban de que esto sería así en tiempos cuando vendría el Mesías. El profeta Isaías, escribiendo 800 años antes de Cristo, dice, Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Hay un Dios que se comunica y que habla. Sin embargo, mis hermanos, muchos se han conformado con una relación con Dios que consiste solo en monólogos, donde ellos son los únicos que hablan. Yo voy y le dejo mi lista a Dios, y nunca esperan escuchar algo de Él. Es como si lo mejor que pueden esperar es poner el voicemail y esperar que Dios lo escuche. El voicemail. Mis hermanos, algunos incluso se les ha enseñado, como a mí se me enseñó hace mucho tiempo, que debido a que tenemos ya el canon completo, debemos esperar solo silencio de parte de Dios. Pero en ninguna parte de las Escrituras, mis hermanos, se nos describe a un Dios mudo. Lo que las Escrituras revelan consistentemente es que Dios es un Dios que consistentemente se revela a Él mismo. Un Dios mudo no es bíblico y no puede ser tampoco un Dios personal, porque no vamos a tener comunión con Él. No puede haber seguimiento sin oír. No puede haber seguimiento sin oír. Yo no sé cuántas personas pueden tener una relación con alguien si cada vez que usted llama no contestan.
¿Sigue usted intentando tener una relación? ¿Por cuánto tiempo lo hace? Si usted nada más habla, pero la otra persona no habla. No se puede. Miren, mis hermanos, quizás algunos pocos puedan reconocer esta fotografía. Ella es Amelia Earhart. ¿Y quién es Amelia Earhart? En el julio 2, en el año 1937, ella intentó ser la primera mujer que le diera la vuelta al mundo en avión. Y empezó, fue volando por mucho tiempo, y dejó la Nueva Guinea. Iba a cruzar el Pacífico, y ese estrecho de vuelo eran 2.500 millas. Tenía su combustible lleno en su avioncito y parte para ir. Ahora, ahorita, yo no sé si ha visto las noticias, recientemente creen que se han encontrado los restos del avión de ella en el Océano Pacífico. Ese vuelo iba a empezar de Nueva Guinea e iba a terminar en una pequeña isla del Océano Pacífico. Pero sucedió algo. Lo único que tenemos registrado es que ella dice: yo debo estar cerca de ustedes, pero no los puedo ver. Y ella mandaba mensajes, su navegador Fred Noonan continuamente, su navegador enviaba mensajes, pero no escuchaba nada. Después de que ella dijo que debe estar sobre ellos, la última comunicación que tuvieron de ella fue que ella dice: estoy muy baja en combustible, estoy a 1,000 pies de altura, por favor, ¿no me pueden ver? Y estaba totalmente desesperada, y eso fue lo único que se escuchó. Lo triste del caso es que allá en la pista donde despegó su avión en Nueva Guinea, en esa pista de tierra donde temblaba mucho el avión, encontraron una antena de recepción. En otras palabras, escuchaban todos los mensajes que ella y su navegador mandaban, pero ella no podía escuchar, no podía recibir, no podía oír que alguien le diera dirección, que alguien le dijera por dónde iba, dónde estaba, qué tenía que hacer. Ella podía hablar, pero no podía oír. Y fue trágico ese final que ella tuvo. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Número 2, oír la voz de Dios es normal y esencial para el discipulado. Quiero que entendamos esto. Oír la voz de Dios es normal y es esencial para ser un discípulo de Jesús. Nosotros fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Adán y Eva fueron creados, y dice que el Espíritu de Dios se paseaba con ellos y ellos oían la voz de Dios y tenían comunión con Él. Fuimos creados para tener comunión con Dios, mis hermanos. La vida cristiana debe ser una relación dinámica con un Salvador personal. Si no es así, no va a prosperar, no va a crecer, no va a haber nada. De nuevo pregunto: ¿continúas tú llamando a personas por teléfono que nunca te devuelven la llamada? ¿Intentas desarrollar tú una relación con alguien que tú llamas y nunca te contesta? Pronto dejamos de llamar, pronto dejamos de hacerlo, pronto dejamos de seguir en comunicación. Es oír la voz lo que nos motiva en nuestra decisión de seguir en pos de Él. Es porque oímos de Dios. Ahora, nada en esta serie que voy a dar va a disminuir en ninguna manera la inspiración y la autoridad de la palabra de Dios escrita en la Biblia, mis hermanos. Nada, por el contrario, esta serie le va a incrementar el concepto de la inspiración y la autoridad de la palabra de Dios ya revelada en la Biblia. Pero la voz de Dios en la Biblia no está limitada solamente a las palabras de la Biblia. Dios habló, pero Dios habla, ¿ok? Pero no está limitada nomás a la Biblia. Por esta razón, mis hermanos, si toda la dirección, mire, piense por un momento a través de todos los cristianos en la historia, todas las personas que decidieron seguir a Jesús cuando escucharon el Evangelio, personas en partes del mundo donde no había Biblias y eran seguidores de Jesús, personas que si tuvieran Biblia no la pudieran leer porque no sabían leer. ¿Cuántas personas no han sido discípulos de Jesús y jamás han visto, quizás algunos de ellos, una Biblia?
Por esta razón, mis hermanos, si toda la dirección que vamos a necesitar está en la Biblia, entonces, ¿por qué se esmeró tanto Jesús en decirnos y enseñarnos, muchos capítulos del libro de Juan, de que era necesario que viniera el Espíritu Santo? Dice Romanos 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. En otras palabras, la guianza del Espíritu Santo es algo que determina si alguien es un hijo de Dios o no, porque está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, cuando usted y yo leemos el libro de los Hechos, nos encontramos varias cosas. Nos encontramos una guianza del Espíritu Santo sobre los primeros cristianos. En el capítulo 8, vemos a un evangelista llamado Felipe. Se le aparece un ángel y dice, baja al camino que desciende de esta ciudad a esta ciudad. Y va pasando un carro por ahí y dice, súbate a ese carro. Y le predica el evangelio. Pero Lucas lo cuenta de tal manera que no dice Lucas, entonces, ¿qué creen que pasó? Algo sorprendente. No, no dice eso. Lo dice con una normalidad. ¿Sí me entiende? Lo dice con una normalidad. En el capítulo 9, en Damasco hay un hombre llamado Ananías y él está orando a Dios. Y de repente oye una voz que le dice, Ananías. Y él contestó, sí, Señor. Cuando usted está orando y oye su voz, ¿usted contesta igual que Ananías? O dice, ¿qué pasó aquí? ¿Ok? Y lo relata como algo normal, como algo común, lo está relatando Lucas. En el capítulo 10 está un centurión romano orando. ¿Ok? Y recibe a un ángel que le dice, manda a traer un hombre desde Jope que te va a venir a dar palabras de vida. Y allá está el apóstol Pedro orando y recibe una visión y dice, ahí vienen unos hombres por ti, ve con ellos. Pero no dice Lucas, pasó algo bien sorprendente. No, lo cuenta como si fuera algo normal. En el capítulo 16, Pablo quiere ir al área de Asia para llevar el evangelio y se le dijo no. Eso se nos dice que se le dijo que no. Luego piensa, bueno, voy al norte de lo que ahora es Turquía, voy a ir a Bitinia. Y dice que el Señor le dijo no. ¿Cómo le dijo el Señor que no? No sé, pero a él le quedó bien claro. Termina en Troas, que es casi un puerto, y ahí estando en Troas recibe una visión de un hombre de Macedonia, de Europa, del norte de Grecia, y le dice, ven para acá. Pero lo cuenta Lucas como algo normal. Lo que tú y yo tenemos que preguntarnos cuando leemos el libro de los Hechos es esta pregunta: ¿está el libro de los Hechos lleno de excepciones que debemos reconocer o de ejemplos que podemos esperar? De ejemplos que debemos esperar. Yo creo, mis hermanos, que la historia de la iglesia primitiva revela que oír la voz de Dios es normal y esencial para el discipulado. Es normal y esencial para el discipulado. Ahora, yo no sé cómo ha sido tu antecedente en el caminar con Cristo. Muchos venimos de diferentes puntos, ¿verdad? Yo empecé, mis papás eran católicos, yo crecí en una pentecostal, todos venimos de diferentes lugares. Muchos de nosotros crecimos en iglesias, mis hermanos, que oraban y cantaban sobre un Dios que hablaba. Sin embargo, como yo crecí, bueno, yo no crecí en la iglesia, no vine a la iglesia hasta los 14 años, pero en el grupo de la iglesia donde yo fui formado, empecé a tener mi formación, veíamos como sospechoso raro a aquellos que oían hablar de Dios. En otras palabras, nosotros orábamos. Y cuando se oraba, alguien oraba antes de la predicación, Señor, ayúdale, pedíamos guianza del Espíritu Santo, Señor, ayúdale al predicador a recordar todo lo que ya preparó. Aparentemente en aquellos tiempos éramos muy olvidadizos los predicadores, por eso tenemos que orar para que no se les olvidara nada, todo lo que ya preparó. Y Señor, guíalo tú, guía sus pensamientos, decíamos. Orábamos así. Incluso orábamos, Señor, ahora teníamos frases ya hechas, yo no sé si sabe de qué estoy hablando, pero Señor, tú conoces, Señor, ahora que nos despedimos de este lugar, más no de tu presencia, y devuélvenos, Señor, al tiempo indicado. O sea, pedíamos como guianza del Espíritu. Incluso cantábamos, seguiré do tú me guíes. Estaba hablando de un himnario de cantos antiguos. Seguiré do tú me guíes. Sabíamos que nos guiaba. Incluso había un canto que decía,
a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la... Y el coro decía, Él conmigo está, puedo oír su voz. O sea, lo cantábamos de eso. Pero si alguien oraba a Dios, si alguien hablaba con Dios, le decíamos, es uno que ora. Y si alguien decía, oye, oí algo de Dios, lo decíamos, es un raro. Es un raro. Porque no esperábamos escuchar. Nosotros fuimos culpables al permitir que nuestra falta de experiencia forjara nuestro entendimiento y nuestras expectativas, en vez de permitir que las Escrituras redarguyeran nuestra falta de experiencia. Pastor, si lo estoy escuchando bien, ¿está usted diciendo que usted escucha la voz de Dios en la Biblia y afuera de la Biblia también? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Y luego si usted pregunta, y aquí voy a decir algo tonto, y usted pregunta, bueno, ¿y por qué eso no ha sido mi experiencia? Sencillo, Dios me quiere más a mí que usted. Es una tontería. Todos estamos cortados con la misma tijera. Mis ovejas, todos, oyen mi voz. Dios quiere comunicarse con todos nosotros. Mis hermanos, hablando en serio, las razones por las que algunos cristianos no oyen a Dios incluyen, le voy a dar 3. La primera es como en mi caso. No oíamos la voz de Dios porque no esperábamos oír la voz de Dios. Se nos ha enseñado ya todo lo que Dios dijo, aquí está, y se acabó. Dios ya no habla. Por supuesto, Dios no me va a decir algo a mí hoy que contradiga lo que dice aquí. ¿Okay? Por eso siempre me gusta contar esta historia. Había una señora que le dijo, a un ministro de jóvenes que le dice a una hermana, yo creo que Dios me está diciendo que Él quiere a su hija para mí. Y la hermana le dijo, mire, hasta que el Espíritu Santo no me dé confirmación a mí, usted no se le acerca a mi hija. ¿Okay? Entonces, pero sí me entienden el punto. Dios no se va a contradecir algo que Él ya dijo. Mis hermanos, pero pueden ser 3 razones. Una, usted no espera oír la voz de Dios. Número 2, no se nos ha enseñado a oír la voz de Dios. Y es lo que en esta serie queremos hacer. Enseñar, aprender cómo oír la voz de Dios. O número 3, hay gente que no quiere oír la voz de Dios. No quiere. Sí, porque lo conveniente de un Dios mudo es que tú lo puedes mantener a distancia. Si Él es mudo, yo lo puedo mantener alejado. Mientras está alejado, Él no se puede poner en mi cara y decirme, hey, estás haciendo mal, estás pecando. Entonces yo lo puedo mantener a distancia. Nosotros sí tenemos una opción cuando se trata de qué voz escucharemos. ¿De qué voz escucharemos? Número 3, nosotros somos formados más por aquello que más oímos. Nosotros somos formados, estamos hablando de formación, más por aquello que más oímos. Y yo dije en la primera serie, siguiendo a Jesús, todos estamos siendo formados. Yo les dije que formación no es algo cristiano, formación es algo humano. Todos estamos siendo formados, teniendo ideas, conceptos, etcétera. Estamos siendo formados por algo o por alguien, ¿ok? Algunos por su celular, algunos por el teléfono, por los amigos que tienen, lo que sea. Pero todos estamos siendo formados, ya sea consciente o inconscientemente. Pero las voces a las cuales le damos más atención son las que nos terminan formando. Es posible, mis hermanos, formar... usted sabe, mire, tengo muchos amigos predicadores con los que he hablado últimamente para el encuentro matrimonial. He hablado con otros y desde antes y después de la pandemia. Usted sabe que la mayoría de los predicadores con los que yo he hablado, pastores, dicen que es muy difícil, que hoy en día muchas personas no reciben su información de qué voy a creer o cómo voy a creer leyendo las Escrituras o escuchando un sermón. Ahora es la televisión, el canal de televisión, es eso que más ven en su teléfono, eso que piensa algún filósofo que ve en el teléfono, lo que sea. Otras cosas se están formando y ellos están cansados, muchos predicadores, porque ellos dicen que es imposible formar a las personas a la imagen de Cristo cuando Jesús solo tiene la atención de las personas 1.7 domingos al mes por 1 hora. O sea, si usted lo único que escucha de Dios es 1 hora
por 1.7 domingos del mes, entonces es imposible que la imagen de Cristo se vaya formando en nosotros. Es imposible. Ahora, para muchos de nosotros, mis hermanos, ustedes esperarían que yo diga en estos momentos, es que es toda la basura que estamos escuchando, es todas las cosas impías, inmundas que estamos escuchando. Pero yo creo que el Espíritu Santo ya te ha redarguido de eso. Lo que sí voy a decir yo, gracias. Lo que sí voy a decir yo es la cantidad, el volumen de voces que no son de Dios, que escuchamos más. Ese es el problema, la gran cantidad de cosas que ahogan la voz de Dios. Nosotros, mis hermanos, escogemos llenar nuestra vida de mucho ruido ambiental. Yo cuando voy a trabajar ahí en la casa pongo música, porque me gusta la música mientras estoy trabajando. Pero hay gente que, pues yo puedo apagar la música y trabajar sin música. Pero hay gente que no puede. Necesita el ruido, necesita el bullicio, necesita estar escuchando algo. Hay mucho ruido ambiental y en la mayoría Dios no quiere gritar por encima de todo eso para que lo escuchemos. Yo no sé si decir eso, hace mucho tiempo leí en una frase de cuando Dios nos susurra con un silbo apacible. Pero a veces cuando estamos bien distraídos nos grita, y dice, los gritos es que quedaste enfermo, terminaste en el hospital o estás en la cárcel, ¿no? Para que despiertes o algo así. Pero muchos de nosotros estamos tan llenos de ruido por todas partes. Por eso dice Lucas capítulo 5 verso 16 que Jesús por su parte solía es algo que hace repetida, solía retirarse a lugares solitarios para orar, lo hacía seguido. Incluso vemos en los evangelios que Jesús le dice a Jesús, vénganse aparte conmigo. Jesús practicaba irse a lugares donde no había ruido para estar en comunión con el Padre. Algunos de ustedes hoy en la tarde van a ver el Super Bowl y quizás van a ver a este personaje. ¿Okay? Él es el mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City. Muchos piensan que es el mejor jugador ahorita de fútbol americano. Pero si notan, él en su casco tiene tapadas sus oídos. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido en el estadio. Pero él quiere oír, porque tiene un receptor, él quiere oír lo que le está diciendo alguien de su equipo que está allá en las gradas muy arriba. Alguien que tiene una mejor perspectiva que él de lo que está pasando allá abajo. Alguien que le pueda dar dirección sobre qué jugada hacer para ser más efectivo. Alguien que conoce, que tiene una mejor perspectiva de todos sus problemas que él tiene y le puede dar dirección. Pero para eso él necesita no oír todo este ruido ambiental y nada más concentrarse en esa voz que le está diciendo desde arriba. Porque mis hermanos, la atención requiere intención. Yo les dije en el video que les mandé que en la primera lección, pasar tiempo con Jesús de la serie pasada, la pregunta clave para nosotros es, ¿tiene Dios mi atención? ¿Tiene Dios mi atención? Yo quiero decirle que la atención requiere intención. Intención. Si ser un mejor oidor es importante para nosotros, ser mejores oidores será algo imperativo para nosotros. Ser gente que sabe escuchar, que sabe oír. Por eso, número 4, los seguidores de Jesús deben intencionalmente mejorar su audición. Tenemos que intencionalmente ser mejores oidores. Ser mejores oidores. Escuchar no sucede por casualidad. Oír no sucede por casualidad. Toda esposa lo sabe. Bueno, aquí tuvimos un ejemplo, ¿eh? Todo esposo lo sabe, todo padre lo sabe, todo maestro en la escuela lo sabe. Para que oiga tiene que haber intención. No sucede por casualidad. Las Escrituras me han enseñado que Dios quiere hablarnos. Y la vida me ha enseñado que estar deseoso de escuchar no es algo que va a suceder por casualidad. Solamente a ese lugar yo me encuentro cuando escojo estar allí. En un lugar donde yo pueda escuchar. O sea, yo no voy a llegar a un lugar donde puedo escuchar de Dios por casualidad.
tengo que hacerlo con intención. Intencionalmente tengo que hacerlo, mis hermanos. Intencionalmente. Muchos escogen permanecer sordos a la voz de Dios y solo confiar le confían esa responsabilidad de oír a otros. Eso le pasó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Después vamos a hablar de eso, sobre eso un poco. Viene Dios para hablar con todos. Purifíquense, no quisieron hacerlo. Esa es la siguiente serie después del domingo de resurrección. Y nada más Moisés. Moisés fue a la montaña, le dice a la gente, mira, tú ve y platica con Dios y vamos a hacer todo lo que Él diga. Tú habla con Él, otros no. Y la gente que terminó escuchando, viendo los relámpagos, los truenos y todo eso. Pero Moisés, ¿qué escuchó? Algo bien claro, algo bien definido. Mis hermanos, nuestro rabí está pidiendo más de nosotros. Está pidiendo que sepamos escuchar. Mire, ustedes saben que no hay superlativos en el Antiguo Testamento. Superlativo es, comparativo es, esta silla es más grande que esta. Más grande decimos. Y si es superlativo, esta es la silla más grande de todas. En el Antiguo Testamento, en vez de superlativos, para decir que Dios era santo, ¿qué se hacía en el Antiguo Testamento? Se repite, santo, santo, santo. O sea que Él es santísimo. No hay más grande que eso. Ok. Si Jesús dice algo más de una vez, ¿será importante? Sí, ¿verdad? Pues usted le dice algo a su hijo y no le hicieron caso, ¿cuántas veces tiene que decirlo para que su hijo sepa que usted está hablando en serio? Con dos, o a la primera, a la tercera. ¿Sabe qué? Tenemos registrado en los evangelios que Jesús dijo 15 veces. Eso es lo que está registrado. Quizás lo dijo mucho más. Pero en esas situaciones Jesús lo dijo, por eso los evangelistas lo pusieron. 15 veces dijo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es importante, Jesús por eso nos lo está diciendo. Eso es lo más importante que un discípulo hace, oír la voz de su Señor. Eso es lo más importante, no lo digo yo, lo dijo Jesús. En una ocasión Jesús se encontraba ya cerca de llegar a Jerusalén, está en la casa de Lázaro, Marta y María. Están los discípulos ahí también, sí, porque cuando llegaba Jesús llegaban los otros 12, ¿verdad? Hay que darle de comer a tanta gente. Nunca le ha llegado así un montón de gente. ¿Y qué hace Marta? Para que no vayan a hablar, porque vamos a darles de comer. Échale más agua a los frijoles, decimos en mi rancho. Y ella es la única que está trabajando. Su hermana María no está. Su hermana María está de floja. ¿Quién dijo? No. Dice Lucas 10:39, Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús, ¿para qué? Para escuchar. Para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, ya lo dijo 2 veces, cuidado, miren algo importante. Estás preocupada y te inquietas con demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. La mejor parte. La voz de Jesús es mejor. Te hago esta pregunta. ¿Qué puedes hacer tú el día de hoy que sea mejor que escuchar la voz de Jesús? ¿Hay algo que sea mejor que escuchar la voz de Dios hoy? ¿Habrá algo que sea más importante que escuchar la voz de Dios hoy? Pregunta, ¿estamos escogiendo oírla? Porque yo quiero que entendamos algo. Oír es el medio, Jesús es la meta. Oír es el medio, Jesús es la meta. María no quería algo de Jesús, ella quería a Jesús. Jesús es el tesoro, Jesús es el premio, Jesús es la recompensa. Y la cosa es que Él quiere más intimidad con nosotros, aún más de lo que nosotros queremos intimidad con Él. Yo no sé qué ilustración poner, ¿verdad? Algunas veces quería, cuando andaba de novio, que
Estábamos un poquito ciegos, eso quiere decir novio, ¿verdad? Novio. A veces nos gustaba alguien, pero a esa persona le gustaba alguien más y no se fijaba en nosotros. Y andábamos tras esa persona. Muchas veces Dios quiere más una relación con nosotros, quiere hablarnos más de lo que nosotros queremos escucharlo a Él. Es algo trágico, mis hermanos, cuando alguien se conforma con algo menos que una relación viva escuchando a Jesús. Tú no puedes tener ese tipo de relación a través de alguien más. Sí, otros pueden orar por ti o contigo, pero nadie puede escuchar por ti. Eso lo tienes que hacer tú solo. Escuchar de Dios es algo que tú haces. Yo no puedo escuchar por ti. Tú escuchas directamente lo que Dios tiene para ti. Nadie puede escuchar por ti. Otros pueden escuchar a Jesús contigo, pero nadie puede escuchar a Jesús por ti. Eso debe ser tu decisión y tu intención y tu pasión. Escoge lo que es mejor. Escoge escuchar la voz de Dios. Quiero terminar con una última ilustración. Esta foto que están viendo ahorita es de una imagen especial o icónica, podríamos decir, del siglo pasado. Es de la compañía RCA Victor, compañía de discos del fonograma. Esa pintura que ustedes ven ahí, mis hermanos, fue pintada por un inglés. El artista se apellida Barroud. Y Barroud, su hermano, tenía un fonograma y tenía un perrito que se llamaba Nipper. Y su hermano grabó su voz varias veces. Y cuando él falleció, a su hermano, o sea, a Barroud, el que hizo la pintura, le dejó el fonograma y le dejó a Nipper, al perrito. Entonces, cuando Barroud ponía un disco con las grabaciones de su hermano, el perrito Nipper, no importa dónde estuviera, se venía, se paraba ante el fonograma e inclinaba la cabecita para escucharlo. Con mucha atención, reconocía la voz. Eso lo hizo un perrito. Usted sabe que los gatos no pueden hacer eso, ¿verdad? Si a usted le gustan los gatos, no me argumente, usted sabe que estoy hablando la verdad. Los gatos no pueden hacer eso, pero tú y yo sí. Tú y yo podemos oír la voz de Jesús. Eso no significa que tú seas raro, significa que eres un discípulo. Entonces, voy a hacer lo siguiente. No quiero que nadie pase al frente del grupo de alabanza, de alabanza, ni el grupo de oración. Quiero tener un tiempo de silencio y que tú le pidas a Dios que te ayude a escuchar su voz. Quizás tú estás aquí y esta es la primera vez que te han retado a hacer eso. Pues pídele a ver qué pasa. Quizás no en este momento, quizás esta semana o este mes, pero vas a escuchar de Dios. Okay. Cuando ya empiece a hablar, entonces el grupo de alabanza, el grupo de oración puede pasar al frente. Vamos a estar de pie, hermanos.